¿Alguna vez te has preguntado qué ciudades serán las primeras en caer bajo el dominio de la bestia descrita en el Apocalipsis? Imagina esto. Hace casi 2000 años, un anciano sentado solo en una isla rocosa recibió una visión tan impactante que cambiaría la comprensión bíblica de los últimos tiempos para siempre. El apóstol Juan, exiliado en Patmos, contempló profecías apocalípticas que revelan con precisión escalofriante el destino de naciones enteras. Lo que está por descubrirse en las Sagradas Escrituras te dejará sin aliento, porque las señales proféticas que él describió están manifestándose ante nuestros ojos con una claridad sin precedentes. La palabra de Dios nunca falla, y el libro de Apocalipsis contiene revelaciones divinas específicas sobre dos entidades principales que experimentarán el juicio divino antes del regreso glorioso de Cristo. Estas profecías bíblicas no son simples metáforas antiguas, son advertencias celestiales codificadas que el Espíritu Santo está revelando a su pueblo en estos tiempos finales. El patrón profético establecido cuando la antigua Babilonia cayó en una sola noche se convierte en la plantilla exacta para comprender cómo el sistema mundial del anticristo colapsará en apenas una hora. Las Escrituras Sagradas nos muestran que el cumplimiento profético sigue un orden divino preciso, y conocer esta secuencia apocalíptica es crucial para todo creyente que busca entender los misterios del reino de Dios. Antes de continuar revelando estos misterios bíblicos profundos, quiero pedirte que dejes tu petición de oración en los comentarios. La intercesión es fundamental en estos tiempos proféticos, y como cuerpo de Cristo, debemos unirnos en oración fervorosa. Vamos a orar juntos por sabiduría espiritual y discernimiento divino. Si este mensaje está tocando tu corazón, dale like y suscríbete para no perderte ninguna revelación bíblica crucial para estos últimos días. Capítulo 1. En la isla de Patmos, donde las olas del mar Egeo golpeaban incesantemente contra las rocas, un anciano de cabellos blancos como la nieve se encontraba arrodillado en oración. Era domingo, el día del Señor, y Juan, el discípulo amado, estaba a punto de recibir la revelación más impactante de toda la historia cristiana. El cielo se abrió ante sus ojos, y lo que vio cambiaría para siempre nuestra comprensión de los últimos tiempos. La voz que escuchó era como el estruendo de muchas aguas, y cuando se volvió para ver quién le hablaba, cayó como muerto a los pies de aquel que era semejante al Hijo del Hombre. Sus ojos eran como llama de fuego, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Era Jesús glorificado y tenía un mensaje urgente para las generaciones futuras, un mensaje que ahora, después de casi 2000 años, cobra una relevancia aterradora. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, le ordenó el Señor. Y Juan, con manos temblorosas pero corazón obediente, comenzó a registrar visiones que desafiarían toda comprensión humana. Entre todas las revelaciones que recibió, hay 2 que destacan por su precisión y su poder profético: la caída de 2 entidades que marcarían el inicio del fin. La primera visión transportó a Juan a contemplar algo que sus contemporáneos jamás hubieran imaginado. Vio una gran ciudad, una metrópoli de poder y riqueza inimaginables que él llamó Babilonia la Grande. Pero esta no era la Babilonia de Nabucodonosor que había caído siglos atrás. Era algo mucho más grande, más complejo, más aterrador. Era un sistema que abarcaría el mundo entero, una red de poder económico, político y espiritual que atraparía a todas las naciones en su telaraña de engaño. Juan observó cómo esta Babilonia moderna se embriagaba con la sangre de los santos y los mártires de Jesús. La vio sentada sobre muchas aguas, que representaban pueblos, multitudes, naciones y lenguas.
Era una prostituta vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, sosteniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones. En su frente tenía escrito un nombre: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lo que más impactó a Juan fue la velocidad con la que esta gran potencia caería. Recordó cómo la antigua Babilonia había caído en una sola noche cuando Ciro el persa desvió el río Éufrates y sus soldados entraron por debajo de las murallas. Pero lo que él estaba viendo era aún más dramático. Esta nueva Babilonia caería en una hora. Una sola hora bastaría para que el sistema más poderoso que el mundo haya conocido se derrumbara como un castillo de naipes. Los ángeles le mostraron a Juan 3 grupos de personas que presenciarían esta caída catastrófica. Primero estaban los reyes de la tierra, aquellos que habían fornicado con ella y se habían enriquecido con su poder. Los vio parados a lo lejos, contemplando el humo de su incendio, llorando y lamentándose, pero sin atreverse a acercarse por temor a su tormento. ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte!, gritaban, porque en una hora vino tu juicio. Luego estaban los mercaderes, aquellos que se habían enriquecido vendiendo todo tipo de mercancías a través de su sistema. Juan los vio llorando y enlutándose porque nadie compraba más sus productos. La lista que el ángel le mostró era exhaustiva: oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. También comerciaban con canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Pero lo más terrible de todo era el último ítem de la lista: esclavos, almas de hombres. Este sistema trataba a los seres humanos como mercancía. El tercer grupo eran los pilotos de barcos, los marineros y todos los que trabajan en el mar. Juan los vio mirando de lejos el humo de su incendio, clamando: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Se echaban polvo sobre sus cabezas y gritaban, llorando y lamentándose. El comercio marítimo mundial se había paralizado por completo. Los barcos cargados de mercancías quedaban varados en los puertos porque ya no había mercado para sus productos. Mientras Juan procesaba estas imágenes abrumadoras, un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. La sentencia era definitiva e irreversible. No habría recuperación, no habría reconstrucción. ¿Sería el fin absoluto de un sistema que había dominado y corrompido al mundo entero? Capítulo 2. Pero había algo más que Juan necesitaba entender sobre esta Babilonia misteriosa. Los eruditos y estudiosos de la palabra han debatido durante siglos sobre la identidad exacta de esta gran ciudad. Juan recibió 3 posibles interpretaciones que el Espíritu Santo ha revelado a lo largo de los siglos, cada una con sus propias implicaciones aterradoras para nuestro tiempo. La primera interpretación sugiere que Juan estaba viendo la reconstrucción literal de la antigua Babilonia, en la tierra de Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. Esta teoría cobró fuerza, especialmente en la década de 1980, cuando Saddam Hussein, autoproclamándose como el nuevo Nabucodonosor, invirtió millones de dólares en reconstruir la antigua ciudad. Hussein veía en Babilonia no solo un símbolo de poder pasado, sino una profecía de gloria futura. Construyó palacios, restauró antiguos templos y hasta acuñó monedas con su rostro junto al de Nabucodonosor.
Aunque las guerras y sanciones internacionales interrumpieron los planes de Hussein, la idea de una Babilonia reconstruida no es tan descabellada como podría parecer. Irak se asienta sobre algunas de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Si algún día se estabilizara políticamente y aprovechara plenamente sus recursos naturales, podría convertirse rápidamente en un centro de comercio global. Juan describe a Babilonia como un lugar donde los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, una descripción que encajaría perfectamente con una superpotencia petrolera en Medio Oriente. La segunda interpretación es quizás la más intrigante desde una perspectiva histórica. Muchos eruditos creen que Juan estaba usando Babilonia como un código secreto para referirse a Roma. Esta teoría tiene sentido cuando consideramos el contexto en el que Juan escribió. Los cristianos estaban siendo perseguidos brutalmente por el Imperio Romano. Si Juan hubiera escrito abiertamente sobre la caída de Roma, habría sido ejecutado inmediatamente y su carta destruida. Juan da una pista crucial en Apocalipsis 17:9. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Roma fue construida sobre 7 colinas, un hecho tan conocido en el mundo antiguo que la ciudad era frecuentemente llamada la ciudad de las 7 colinas. Además, Roma en tiempos de Juan encajaba perfectamente con la descripción de una ciudad ebria de la sangre de los santos. Nerón había culpado a los cristianos del gran incendio de Roma y los había convertido en antorchas humanas para iluminar sus jardines. Domiciano, el emperador durante el exilio de Juan, continuó esta persecución despiadada. Sé que en este momento tu corazón se está conmoviendo al escuchar estas verdades proféticas. Si el Espíritu Santo está hablando a tu vida a través de estas palabras, me encantaría que te unieras a esta familia de buscadores de la verdad. Suscríbete al canal, pero no lo hagas por obligación. Hazlo porque sientes en tu espíritu que aquí encontrarás alimento para tu alma. Y en los comentarios, comparte qué es lo que más ha tocado tu corazón hasta ahora. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita leer hoy. No somos solo espectadores de un video. Somos una comunidad de fe explorando juntos los misterios de Dios. Sin embargo, la tercera interpretación es la que más resuena con nuestra realidad actual. ¿Y si Juan no estaba viendo una ciudad específica en absoluto? ¿Y si lo que contemplaba era un sistema global, una red interconectada de poder económico, político y religioso que emergería en los últimos tiempos? Esta interpretación cobra una relevancia escalofriante cuando consideramos el mundo en que vivimos. Pensemos en cómo Juan describe la caída de Babilonia. En una hora han sido consumidas tantas riquezas. En el mundo antiguo, incluso la caída más rápida de una ciudad tomaba días o semanas. Pero en nuestra era de mercados financieros digitales, criptomonedas y comercio electrónico globalizado, un colapso económico mundial podría literalmente ocurrir en una hora. Un virus informático, un ataque cibernético masivo o una crisis financiera en cadena podría hacer que billones de dólares se evaporaran en minutos. Juan vio a los reyes de la tierra lamentándose por haber perdido su poder. En nuestro mundo interconectado, cuando cae el sistema económico global, los líderes políticos pierden instantáneamente su capacidad de gobernar. Sin dinero no hay ejércitos, sin comercio no hay estabilidad, sin sistema financiero no hay gobierno efectivo. Los mercaderes lloran porque nadie compra sus mercancías. Imaginemos un mundo donde de repente todas las tarjetas de crédito dejan de funcionar, donde el dinero digital desaparece, donde las cadenas de suministro globales colapsan. Sería exactamente como Juan lo describe.
Los comerciantes parados a lo lejos, mirando impotentes cómo su riqueza se desvanece. Los marineros y todos los que comercian por mar se lamentan porque el comercio marítimo se paraliza. Actualmente, más del 90% del comercio mundial se realiza por mar. Si el sistema económico global colapsara, miles de barcos portacontenedores quedarían varados en los océanos, sin puertos donde descargar, sin compradores para sus productos, sin combustible para continuar navegando. Sería el cumplimiento literal de la visión de Juan. Capítulo 3. Pero mientras Juan todavía procesaba la impactante visión de la caída de Babilonia, el Espíritu lo transportó a contemplar algo aún más doloroso para su corazón judío. Vio a su amada Jerusalén, la ciudad de David, el lugar donde el templo de Dios había morado, convertida en el escenario de la persecución más terrible que el pueblo judío jamás experimentaría. Y lo más sorprendente de todo es que Dios mismo permitiría que esto sucediera como parte de su plan maestro de redención. La visión comenzó con una escena de esperanza sin precedentes. Juan vio emerger a un líder carismático, brillante, con soluciones para todos los problemas que habían plagado a la humanidad durante milenios. Este hombre poseía un magnetismo sobrenatural, una inteligencia que superaba a todos los genios de la historia combinados, y lo más importante, tenía la habilidad de hacer lo que nadie había logrado en 4000 años, traer paz verdadera a Medio Oriente. Juan observó asombrado cómo este líder reunía a los líderes de Israel y sus enemigos históricos en una mesa de negociaciones. Las conversaciones no fueron largas ni complicadas. Con una sabiduría que parecía sobrenatural, este hombre propuso soluciones que satisfacían a todas las partes. Los palestinos obtendrían su estado. Israel tendría fronteras seguras y reconocidas. Jerusalén sería compartida de una manera que respetaba los lugares santos de todas las religiones. Era el acuerdo de paz definitivo, el tratado que pondría fin a milenios de conflicto. El profeta Daniel había visto este mismo momento siglos antes, y él confirmará el pacto con muchos por una semana, había escrito Daniel. En el lenguaje profético, una semana representa 7 años. Este líder mundial garantizaría personalmente la seguridad de Israel durante 7 años. No era solo un pedazo de papel o una resolución de las Naciones Unidas. Era una garantía respaldada por el poder y la autoridad de alguien que tenía la capacidad real de hacerla cumplir. Los primeros 3 años y medio fueron como un sueño hecho realidad para Israel. Por primera vez en su historia moderna, los israelíes podían caminar por las calles sin temor a atentados terroristas. Los niños jugaban en los parques sin que sus padres se preocuparan por cohetes cayendo del cielo. La economía florecía como nunca antes. El turismo se disparaba con millones de peregrinos visitando los lugares santos sin temor. Incluso se comenzó a hablar seriamente de reconstruir el tercer templo en su ubicación original en el monte del templo. Juan vio cómo los judíos religiosos lloraban de alegría al ver los planos del nuevo templo. Después de 2000 años, los sacrificios diarios volverían a ofrecerse según la ley de Moisés. Los sacerdotes fueron entrenados, las vestiduras sagradas confeccionadas, los instrumentos del templo forjados según las especificaciones exactas de las Escrituras. Era como si las profecías mesiánicas finalmente se estuvieran cumpliendo. Muchos en Israel comenzaron a preguntarse si este líder mundial podría ser el Mesías tan esperado. Pero entonces, exactamente a la mitad del período de 7 años, todo cambió en un instante. Juan vio cómo el rostro benevolente del pacificador se transformaba en una máscara de maldad pura. Era como si se hubiera quitado un disfraz que había usado durante 3 años y medio. Y a la mitad de la semana
Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, había profetizado Daniel. Este líder que había garantizado la libertad religiosa de Israel repentinamente prohibió todos los sacrificios del templo, pero eso fue solo el comienzo. Juan observó horrorizado cómo este hombre entraba al lugar santísimo del templo, el espacio más sagrado del judaísmo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Allí, ante las cámaras del mundo entero, hizo algo impensable. Se sentó en el trono de Dios y declaró que él mismo era Dios. Exigió que toda la humanidad lo adorara. Ordenó que su imagen fuera colocada en cada templo, sinagoga, iglesia y mezquita del mundo. Era la abominación desoladora de la que habló Daniel, el momento que Jesús había advertido que marcaría el inicio de la gran tribulación. La reacción en Israel fue inmediata y visceral. Los judíos religiosos rasgaron sus vestiduras en señal de duelo y horror. ¿Cómo había podido suceder esto? ¿Cómo habían sido engañados tan completamente? El hombre que les había dado paz se había revelado como su peor enemigo. El que parecía ser su salvador resultó ser su destructor. Era una traición de proporciones cósmicas, un engaño tan elaborado que había tomado años de preparación cuidadosa. Juan vio cómo este falso Mesías desataba una persecución contra el pueblo judío que haría palidecer incluso al holocausto. Las fuerzas de seguridad que antes protegían a Israel ahora se volvían contra ellos. Los sistemas de vigilancia instalados para su seguridad ahora se usaban para cazarlos. Era una cacería sistemática, implacable, diseñada para exterminar a cada judío que se negara a adorar la imagen de la bestia. Capítulo 4. En medio de esta visión aterradora, Juan escuchó la voz de Jesús, resonando a través del tiempo, con una instrucción que contradecía todo instinto humano natural. No dijo, luchen, no dijo, resistan, no dijo, defiendan la tierra prometida. Su mandato fue claro, urgente y completamente contrario a lo que cualquiera esperaría. Huyan a los montes. Juan recordó las palabras exactas que Jesús había pronunciado en el Monte de los Olivos poco antes de su crucifixión. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. La urgencia en las palabras de Jesús era palpable. No había tiempo para empacar, no había tiempo para despedidas, ni siquiera había tiempo para entrar a la casa a buscar documentos importantes o recuerdos familiares. Si estabas en la azotea de tu casa cuando sucediera la abominación, debías bajar por la escalera exterior y correr directamente hacia las montañas. Si estabas trabajando en el campo, debías dejar todo, incluso tu abrigo, y huir inmediatamente. Amado hermano, amada hermana, sé que estas verdades pueden ser difíciles de procesar, pero no estás solo en este viaje de descubrimiento. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de entender estos misterios, únete a nuestra familia espiritual. Suscríbete no porque yo te lo pida, sino porque el Espíritu Santo te está llamando a prepararte para lo que viene. Y por favor, en los comentarios, comparte tus preguntas, tus inquietudes, incluso tus dudas. A veces Dios usa la pregunta de uno para dar respuesta a muchos. Cuéntanos también qué otros temas proféticos te gustaría que exploráramos juntos. Tu voz importa en esta comunidad de fe. Juan comprendió por qué Jesús había sido tan específico en sus instrucciones. La ventana de escape sería extremadamente estrecha. Una vez que el anticristo se declarara Dios en el templo, sus fuerzas se movilizarían con velocidad sobrenatural para sellar las fronteras,
bloquear las carreteras y rodear las ciudades. Cada segundo de retraso podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Aquellos que se detuvieran a orar, pidiendo dirección, cuando Jesús ya había dado instrucciones claras, aquellos que intentaran llevar sus posesiones, aquellos que quisieran convencer a familiares incrédulos, todos ellos quedarían atrapados en la red del destructor. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, había añadido Jesús. Juan vio en su visión a mujeres embarazadas tratando desesperadamente de correr hacia las montañas, a madres cargando bebés mientras huían por senderos rocosos. La compasión de Jesús se evidenciaba en estas palabras. No era una maldición, sino una expresión de dolor por lo difícil que sería para ellas escapar. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, continuó Jesús. Juan entendió la sabiduría de esta advertencia. En invierno, los pasos de montaña estarían bloqueados por la nieve. Los refugiados morirían de hipotermia antes de alcanzar la seguridad. En sábado, los judíos observantes tendrían un conflicto de conciencia, ya que la ley tradicional prohibía viajar más de una corta distancia en el día de reposo. Pero Jesús estaba diciendo claramente que preservar la vida tendría prioridad sobre la observancia ritual. Lo que más impactó a Juan fue darse cuenta de que Jesús no estaba pidiendo a su pueblo que orara para que estos eventos no sucedieran. Él daba por sentado que sucederían. La única variable era el momento exacto. Esto no era pesimismo, era realismo profético. Los eventos estaban establecidos en el calendario divino. La pregunta no era si, sino cuándo. Juan vio en su visión cómo muchos judíos y cristianos no obedecerían este mandato. Algunos por orgullo nacional. Esta es nuestra tierra, dada por Dios a Abraham. No huiremos como cobardes. Otros por una mala interpretación de la fe. Dios nos protegerá. Él no permitirá que su pueblo sea destruido. Algunos incluso por una valentía mal dirigida. Es hora de levantarse y luchar contra el mal. David no huyó de Goliat. Pero Juan vio las consecuencias terribles de esta desobediencia. Aquellos que se quedaron para luchar fueron aplastados sin misericordia. El anticristo tenía autoridad sobrenatural y poder militar abrumador. Los grupos de resistencia fueron aniquilados sistemáticamente. Los que se escondieron en búnkeres y refugios subterráneos fueron encontrados mediante tecnología avanzada. Los que confiaron en milagros de protección divina descubrieron que Dios ya había provisto el milagro, la advertencia anticipada de huir. Capítulo 5. La visión continuó mostrándole a Juan una verdad que sacudiría los cimientos de la comprensión tradicional sobre la guerra espiritual. Durante generaciones, los cristianos han hablado de luchar contra el anticristo, de guerra espiritual, de mantenerse firmes contra las fuerzas del mal. Pero lo que Juan estaba viendo contradecía completamente esta narrativa popular. La estrategia divina para el tiempo del fin no era la confrontación, sino la preservación mediante la obediencia. Juan observó cómo el Espíritu Santo le mostraba ejemplos bíblicos de esta verdad. Vio a José en Egipto, enfrentado a la esposa de Potifar. José no se quedó a razonar con ella, no intentó convertirla o reformarla, simplemente huyó, dejando incluso su manto en las manos de ella. Su huida no fue cobardía, fue sabiduría. Preservó su pureza y su destino al elegir la retirada sobre la confrontación. Luego vio a David en el desierto, perseguido por el rey Saúl. David tenía oportunidades repetidas de matar a Saúl y terminar la persecución. Sus hombres lo urgían a hacerlo, argumentando que Dios había entregado a su enemigo en sus manos. Pero David eligió huir una y otra vez, esperando el tiempo de Dios en lugar de forzar su propio camino al trono.
Su paciencia y su negativa a luchar contra el ungido de Dios, aunque éste estuviera en rebelión, lo preservaron para su destino real. Incluso vio a Jesús mismo en Nazaret, cuando sus propios conciudadanos intentaron despeñarlo. Jesús no invocó legiones de ángeles, no los fulminó con fuego del cielo. El texto simplemente dice que pasando por en medio de ellos, se fue. Había una dignidad divina en su retirada, una demostración de que el verdadero poder a veces se manifiesta en saber cuándo no usarlo. Juan comprendió que había un patrón divino aquí. En cada caso, la preservación para el propósito futuro era más importante que la vindicación presente. José necesitaba vivir para salvar a Egipto y a su familia de la hambruna. David necesitaba sobrevivir para establecer el linaje real del Mesías. Jesús necesitaba llegar a la cruz en el tiempo señalado por el Padre, no morir prematuramente en un altercado local. De la misma manera, el remanente de Israel necesitaría sobrevivir a la gran tribulación. No para su propia gloria o vindicación, sino porque Dios tiene un plan para ellos en su reino milenial. Los profetas habían hablado repetidamente de un remanente preservado de Israel que vería la venida del Mesías y entraría en las bendiciones del reino. Si todos murieran resistiendo al anticristo, ¿cómo se cumplirían estas profecías? Juan vio cómo muchos cristianos bien intencionados malinterpretarían la situación. Citarían versículos sobre la armadura de Dios, sobre resistir al diablo, sobre ser más que vencedores. Y todos estos versículos son verdaderos y poderosos en su contexto apropiado. Pero aplicarlos al tiempo de la gran tribulación, cuando Jesús específicamente mandó huir, sería torcer las Escrituras para su propia destrucción. La visión le mostró grupos de creyentes formando milicias, almacenando armas, preparándose para una última batalla gloriosa contra las fuerzas del anticristo. Sus intenciones eran nobles, su fe era sincera, pero su estrategia era antibíblica. Apocalipsis 13:7 era claro e inflexible, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Este permiso venía de Dios mismo. Era parte del plan divino que el anticristo tuviera una victoria temporal sobre aquellos que intentaran resistirlo por la fuerza. Juan vio las consecuencias trágicas. Estos valientes pero desobedientes creyentes serían masacrados. Sus familias quedarían desamparadas. Su testimonio se perdería. En lugar de ser luces brillando en la oscuridad, se convertirían en ejemplos de lo que sucede cuando el celo no está de acuerdo con el conocimiento. La verdadera batalla no era contra carne y sangre, y las armas carnales eran inútiles contra un enemigo con poder sobrenatural. Pero entonces Juan vio algo glorioso. Vio a aquellos que obedecieron el mandato de huir. Los vio llegando a lugares preparados por Dios en el desierto, donde serían sustentados sobrenaturalmente durante 3 años y medio. Como Israel en el desierto durante el Éxodo, serían alimentados con maná celestial. Como Elías junto al arroyo de Querit, serían provistos de manera milagrosa. No sería un tiempo fácil, pero sería un tiempo de intimidad sin precedentes con Dios. Capítulo 6. La visión ahora llevó a Juan a contemplar el verdadero método de victoria durante este tiempo oscuro. Si no era mediante la resistencia armada, si no era a través de movimientos políticos o revoluciones populares, ¿cómo entonces vencerían los santos? La respuesta vino en Apocalipsis 12:11, y era tan simple como profunda. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Juan vio 3 elementos en esta fórmula de victoria, cada uno más poderoso que cualquier arma humana. Primero, la sangre del Cordero.
No era la sangre de los mártires lo que traería la victoria, sino la sangre de Jesús derramada en el Calvario. Esta sangre ya había derrotado a Satanás legalmente. El anticristo podría tener poder temporal, pero operaba bajo una sentencia de muerte ya ejecutada. Cada creyente que confiara en la sangre de Cristo estaba parado sobre terreno de victoria, sin importar las circunstancias externas. Segundo, la palabra de su testimonio. Juan vio creyentes en toda situación imaginable, en prisiones, ante tribunales, en lugares públicos, en conversaciones privadas, testificando audazmente sobre Jesús. No estaban predicando revolución política, ni incitando a la resistencia armada. Estaban simplemente contando lo que Cristo había hecho en sus vidas. Este testimonio personal era indestructible. Podían matar el cuerpo, pero no podían matar la verdad de una vida transformada. Tercero, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta no era una búsqueda morbosa del martirio, sino una perspectiva eterna que valoraba la obediencia a Cristo por encima de la preservación física. Juan vio que estos creyentes no amaban la muerte, pero amaban a Cristo más que a la vida. Esta libertad del temor a la muerte los hacía invencibles espiritualmente, aunque fueran vulnerables físicamente. Juan observó cómo esta estrategia confundía completamente al anticristo y su sistema. Estaban preparados para enfrentar ejércitos y revoluciones. Tenían estrategias contra movimientos políticos y resistencia organizada, pero no tenían respuesta para personas que simplemente confiaban en la sangre de Jesús, compartían su testimonio y no temían la muerte. Era como intentar luchar contra el viento o encadenar el agua. La visión mostró escenas conmovedoras de esta victoria espiritual en acción. Un joven creyente ante un tribunal, acusado de negarse a adorar la imagen de la bestia. En lugar de argumentos legales o defensas elaboradas, simplemente contó cómo Jesús lo había salvado de una vida de adicción y desesperación. Los jueces ordenaron su ejecución, pero mientras lo llevaban, cantaba himnos de alabanza. Los guardias temblaban más que el prisionero. Algunos incluso se convirtieron al presenciar tal paz frente a la muerte. Una madre con sus hijos, escondida en un sótano, descubierta por las fuerzas de seguridad. En lugar de súplicas por misericordia o intentos de escape, reunió a sus pequeños y comenzó a contarles una vez más la historia de Jesús. Recuerden, mis amores, que Jesús murió por nosotros y resucitó. Pronto lo veremos cara a cara. Los soldados endurecidos no podían entender tal serenidad. Algunos se alejaron, incapaces de cumplir sus órdenes. Un anciano pastor, demasiado débil para huir a las montañas, ministrando a otros que tampoco podían escapar. Cuando vinieron por él, estaba sirviendo la comunión a un pequeño grupo de creyentes. «He esperado este momento toda mi vida», dijo con una sonrisa. Pablo dijo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy verificaré si es verdad. Su gozo inexplicable ante la muerte inminente cortocircuitó la propaganda del anticristo que pintaba a los cristianos como fanáticos peligrosos. Juan comprendió que cada mártir era una semilla plantada. La sangre de los mártires siempre había sido la semilla de la Iglesia, y sería especialmente cierto durante la gran tribulación. Por cada creyente que mataran, surgirían otros convencidos por su testimonio. El anticristo podría controlar los medios de comunicación, la economía y los ejércitos, pero no podría controlar el impacto de una vida entregada gozosamente por Cristo. La visión también reveló algo sorprendente sobre aquellos que huirían a los montes, obedeciendo el mandato de Cristo. Su huida no era cobardía, sino otra forma de testimonio.
Al obedecer las palabras específicas de Jesús, estaban demostrando fe en sus promesas de preservación. Su supervivencia milagrosa en el desierto sería un testimonio continuo del poder y la fidelidad de Dios. Capítulo 7. En la parte final de su visión, Juan recibió una revelación crucial sobre la preparación necesaria para estos eventos. No era una preparación física, no se trataba de almacenar alimentos o construir refugios. Era una preparación espiritual que debía comenzar inmediatamente, en el presente, mucho antes de que estas profecías se cumplieran. El mensaje era claro: solo aquellos que practican escuchar y obedecer la voz de Dios ahora estarán listos para obedecer cuando llegue el momento crítico. Juan vio cómo en los días actuales, antes de la tribulación, Dios estaba entrenando a su pueblo. Cada decisión de obediencia en las cosas pequeñas era una preparación para la obediencia en las cosas grandes. Cada vez que un creyente elegía la voluntad de Dios sobre sus propios deseos, fortalecía el músculo espiritual que necesitaría en el tiempo de prueba. Cada vez que alguien confiaba en Dios en medio de la incertidumbre, profundizaba el pozo de fe del cual bebería en el desierto. La visión mostró cristianos en situaciones cotidianas, enfrentando decisiones aparentemente menores. Un hombre de negocios tentado a comprometer su integridad por una ganancia financiera. Si no podía confiar en Dios para su provisión ahora, ¿cómo confiaría cuando tuviera que huir dejando todo atrás? Una mujer luchando por perdonar una ofensa profunda. Si no podía soltar el resentimiento en tiempos de paz, ¿cómo mantendría su corazón libre de amargura durante la persecución? Juan observó iglesias donde se enseñaba mucho sobre profecía, pero poco sobre obediencia práctica. Los creyentes podían debatir durante horas sobre la identidad del anticristo o el momento del rapto, pero luchaban para obedecer los mandamientos básicos de amar a su prójimo o perdonar a sus enemigos. Tenían conocimiento profético, pero carecían de carácter cristiano. Cuando llegara la prueba, su conocimiento intelectual no los sostendría. Solo una relación real y obediente con Cristo lo haría. La visión reveló un principio sobrecogedor. La desobediencia presente crea patrones que resultan en desobediencia futura. Aquellos que habitualmente racionalizaban la desobediencia a las claras enseñanzas de la Escritura desarrollaban una sordera espiritual. Cuando Jesús dijera huyan, ellos dirían pero. Cuando la palabra dijera vayan, ellos buscarían excepciones. Su hábito de reinterpretar los mandamientos divinos para su conveniencia sería su perdición en la hora de la prueba. Por el contrario, Juan vio creyentes que habían desarrollado una obediencia reflexiva a la voz de Dios. No siempre entendían el porqué de los mandamientos divinos, pero habían aprendido que la obediencia precedía al entendimiento. Cuando Dios hablaba, ellos se movían. Cuando la Escritura era clara, ellos no buscaban escapatorias. Esta obediencia cultivada sería su salvación cuando segundos de vacilación significaran la diferencia entre escape y captura. La visión culminó con una escena que grabó para siempre en el corazón de Juan la importancia de la preparación presente. Vio dos grupos de creyentes en el momento cuando se manifestó la abominación desoladora. Ambos grupos habían profesado a Cristo, ambos habían asistido a la iglesia, ambos habían leído las profecías, pero sus respuestas fueron diametralmente opuestas. El primer grupo inmediatamente reconoció el cumplimiento de las palabras de Jesús. Sin vacilación, sin debate, sin demora, comenzaron a moverse hacia las montañas. Algunos dejaron comidas a medio cocinar en la estufa. Otros abandonaron negocios en medio de transacciones importantes. Padres tomaron a sus hijos y huyeron sin siquiera cerrar las puertas de sus casas. Su obediencia era instantánea porque habían practicado la obediencia inmediata en 1000 decisiones menores. El segundo grupo
comenzó a deliberar. ¿Será realmente este el momento? ¿No deberíamos orar primero? Seguramente Dios no esperaría que dejáramos todo así. Algunos decidieron esperar una confirmación adicional. Otros comenzaron a empacar provisiones. Muchos perdieron tiempo precioso tratando de convencer a familiares escépticos. Para cuando finalmente decidieron que sí debían huir, las carreteras estaban bloqueadas, las ciudades selladas y las montañas inalcanzables. Juan lloró al ver el destino de este segundo grupo. No eran rebeldes desafiantes, ni apóstatas deliberados. Eran creyentes que simplemente no habían desarrollado el hábito de la obediencia inmediata. Su vacilación no nacía de la maldad, sino de la falta de práctica en confiar y obedecer. Habían sido oidores de la palabra, pero no hacedores, y en el momento crítico, esta deficiencia resultó fatal. La visión concluyó con un mensaje de esperanza urgente. Todavía había tiempo. El presente era el momento de preparación. Cada día ofrecía oportunidades para practicar la obediencia, profundizar la confianza, afinar el oído espiritual. La gran tribulación aún no había comenzado. La abominación desoladora aún no se había manifestado. La ventana de preparación estaba abierta, pero no permanecería así para siempre. Juan entendió que su mensaje no era para crear temor, sino para inspirar preparación. No era para promover especulación sobre fechas, sino para motivar santidad presente. No era para causar división sobre interpretaciones proféticas, sino para unir a los creyentes en el propósito común de conocer la voz de su pastor tan íntimamente que cuando él dijera «Sígueme», aunque fuera al desierto, ellos lo seguirían sin vacilar. Al cerrarse la visión, Juan quedó con una comprensión clara del mensaje que debía transmitir a las iglesias. Los eventos del fin se acercaban con certeza inexorable. Babilonia caería, Israel sería probado, el anticristo se levantaría. Pero la victoria ya estaba asegurada para aquellos que confiaran en la sangre del Cordero, mantuvieran su testimonio y obedecieran la voz de su Maestro, incluso cuando esa voz dijera «huye». La sabiduría no estaba en planear cómo luchar, sino en aprender a confiar. La verdadera preparación no era acumular recursos, sino cultivar obediencia. Y el tiempo para esta preparación era ahora. Amado hermano, amada hermana, si has llegado hasta aquí es porque el Espíritu Santo ha mantenido tu corazón atento a cada palabra de esta revelación profética. No es casualidad que hayas dedicado este tiempo precioso para entender los misterios de los últimos tiempos. Dios tiene un propósito específico para tu vida en esta generación, y el hecho de que estés buscando entendimiento sobre estas verdades demuestra que eres parte del remanente que Él está preparando. Necesito pedirte algo muy importante desde lo más profundo de mi corazón. Si esta palabra ha resonado en tu espíritu, si has sentido que Dios te estaba hablando directamente a través de estas revelaciones, por favor escribe en los comentarios: «Yo sentí la voz de Dios en este video». Pero no te detengas ahí. Comparte específicamente qué parte tocó más profundamente tu corazón. Tal vez fue la urgencia del mandato de huir. Quizás fue entender que la victoria viene por la sangre del Cordero. O posiblemente fue la revelación sobre la preparación presente para la obediencia futura. Tu testimonio es poderoso y necesario. Cuando compartes cómo Dios te habló, estás edificando la fe de otros hermanos que también están buscando dirección en estos tiempos proféticos. Alguien podría estar luchando con las mismas preguntas que tú tenías, y tu comentario podría ser exactamente la confirmación que necesitan. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. No por números o estadísticas, sino porque juntos formamos una comunidad de vigilantes espirituales, preparándonos mutuamente para lo que viene.
Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna revelación que Dios quiera compartir a través de este ministerio. Dale like a este video si verdaderamente ha sido de bendición para tu vida. Cada like es una semilla sembrada que permite que más personas hambrientas de verdad encuentren este mensaje. Y ahora mira el video que aparece en tu pantalla. Dios tiene más revelaciones esperándote. Que el Señor te bendiga poderosamente, te guarde en su amor perfecto y te dé sabiduría y discernimiento para los días que vienen. Hasta nuestro próximo encuentro en Cristo Jesús.